Ay, uy, ay, a esa mula de punta le gusta el grano. A esa mula de punta le gusta el grano. Aligera y no coma, que viene el amor. La mula golondrina suando va. La mula golondrina suando va, que se cree que la trilla se va a acabar. Vamos a ver. Bueno, el principal problema es la enfermedad, la seca, que se está matando nuestros montes, nuestro alcornocal. Es una enfermedad que lleva ya varias décadas actuando y que se traduce en una muerte inmediata de nuestro alcornocal. Y claro, si seguimos a los pasos que vamos, calculamos que a la huerta de unos 40, menos de 40 años, no tendremos alcornocal en esta zona. El Parque Natural Los Alcornocales pasará a la historia, quedará en eso, en su nombre, porque no habrá representación alguna de este alcornocal. El problema se llama la seca. La seca, se dice la seca porque el árbol pues se seca, se va secando, se le empieza a secar una hoja y al final pues terminan en el suelo, ¿no? Nosotros, después de tantos estudios y tenemos una trayectoria de 35 años, hemos estado viendo cómo el alcornocal en el campo de Gibraltar ha ido decayendo como consecuencia de una multifunción. Hay varios factores. Uno es la sequía. Aquí en el campo de Gibraltar suele llover, o solía llover, 1.500 litros por metro cuadrado al año. En los últimos años apenas ha llegado a 500, 400 litros por metro cuadrado. Todo esto merma a estos árboles, ¿no? Después hay fenómenos de contaminación industrial como consecuencia del polígono industrial que tenemos en el campo de Gibraltar, donde se empezaron a destilar en los años 64 aproximadamente en una refinería Cepsa, ¿no? Pues 4 millones de toneladas de hidrocarburos, y estamos en el año 2021 y se están destilando pues 16 millones de toneladas. Después, a medida que ese polígono industrial empezó en los años 60, se fueron instalando otra serie de industrias auxiliares que también emiten gases de efecto invernadero y gases con componentes tóxicos para estos alcornoques. Y otro factor importante que no estaba contabilizado era el tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar y por el Mediterráneo. Hace pues prácticamente 10 años se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que mientras que se hacían revisiones de emisiones contaminantes en tierra, las emisiones que salían de las chimeneas de los barcos en el año 2020 iban a superar en 3 veces a las de tierra. Todo eso, pues bueno, todo eso
afectaba, todo ese proceso afectaba al alcornocal. Y bueno, después de toda esa serie de impactos vienen los hongos, el Hipucilium mediterráneo, o vienen los ataques con la lagarta peluda, que arrasa literalmente todas las hojas en verano o en primavera del alcornoque. Y bueno, esto ha disminuido los pies de alcornoque en casi un 20 un 30% en los últimos años. Bueno, lo primero que había que hacer es, en principio, tomándolo en serio, tanto por las administraciones públicas como privadas, que te lo digo sinceramente, ninguno lo está haciendo bien, no lo están haciendo bien ni por una parte ni por otra. La administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, tenía que dar ejemplo y es todo lo contrario, no lo está haciendo bien desde un principio. Vuelve a lo mismo, siempre cometiendo los mismos errores, llevan ya pues 30 años, y yo personalmente te digo que no he visto nada ni conozco ninguna repoblación que sea digna de admiración, todo lo contrario. Han hecho cercones, lo han hecho simplemente como digamos un engañabobos. Han cogido y han dado subvenciones, o lo han hecho ellos mismos, lo han hecho, y estos cercones no están en condiciones, las mallas no están bien puestas, no hay las puertas, las engarillas de estos cercones siempre están abiertas, no tiene una vigilancia, las repoblaciones no se han hecho bien, lo están haciendo fatal, porque están repoblando, limpian el monte y en la zona limpia es donde ponen la planta, con la consecuencia de esto es que son las quemas. No tienen goteo, ahora están poniendo goteo en algunos sitios. Si no hay un cercón en condiciones donde la presión cinegética, como en este caso en todos los cercones, la presión cinegética es muy grande, la presión ganadera también, pues entonces no vamos a ninguna parte. Después, si a esto le sumamos que pone unos protectores que aumentan el calor, son como unos conos de plástico que lo que dan es más calor, todavía quema más el alcornoque. Y otra cosa, la más grave, es los semilleros donde nos plantan la bellota. La planta en un semillero, lo que hace es, o bien se dobla cuando llega abajo, o bien se parte, porque el semillero tiene un hueco para que salga el agua, está en el suelo, tú tiras y cuando vas a sembrar ese pequeño alcornoque, que tendría este tamaño el semillero, te topa que la raíz pivotante está partida. Y fuimos un grupo que nace como consecuencia de los problemas de contaminación que existían en la bahía de Algeciras, por lo que te comentaba antes. Ya se empezó, como era un grupo fuerte, ya empezó a unirse gente de índole ecologista, de que trabajaban, y expertos, como te he dicho, en temas de los montes de aquí, del Parque de los Alcornocales, y precisamente gente de los barrios que tenían un grupo ecologista se unieron a Verde Mar, y desde esa época hemos estado denunciando con Juan Luis González, con Alfonso Pesino y con varias personas más del ámbito ecologista, bueno, el problema del alcornoque, o sea que este problema viene de largo. Yo no sé si tendré una revista ahí que hicimos hace 30 años, que se llamaba la revista Alimoche. Era un grupo ecologista que había en los barrios. Que siempre nosotros, la gente del campo, la gente del monte, los camperos, desde que empezó el parque natural, desde que le pusieron el nombre, esa etiqueta, esto era diferente. Lo primero que hicieron los políticos del turno, que ser Umbrera que llegó y dijo esto es el parque natural, lo primero que pensó que lo habían inventado ellos. Es una rotunda mentira. Este parque natural lo han hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Y se ha hecho, y es lo que es gracias al alcornocal. Se llama Parque Natural Los Alcornocales, le podrían haber puesto otro nombre, pero le pusieron por la abundancia de alcornocal. Y ese alcornocal lo hizo el hombre. Eso no es natural. El hombre lo hizo. El hombre, nuestros antepasados, los camperos, lo que querían era
que la especie más abundante, lógicamente, fuera el alcornoque, porque el alcornoque era la economía y era la vida de nuestros montes. Y esa yegua lunanca tiene un potrito y esa yegua lunanca tiene un potrito con una pata blanca y un lucerito bueno. Hay sitios que están pegados más bien al término municipal de los barrios donde ha afectado mucho más la seca. En Algeciras, en Tarifa, nosotros consideramos que puede estar afectado ya un 40% del alcornocal. Un 40%. En un monte que está perdiendo alcornoque, el alcornoque ese le entra un bicho, un parásito, un Hippocilium, el Hippocilium mediterráneo, que suele atacarle, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que como tú no lo limpies, lo quemes los troncos, no te los lleves, lo que estás es contaminando a los distintos alcornoques que hay al lado. Nosotros hemos visto como bornizos, el bornizo es el alcornoque más chico, que todavía no tiene corcho. Bornizo le ha entrado la enfermedad como consecuencia de que el monte no lo han aseado, no lo han limpiado. Si tú quieres buscar que de la única manera de conseguir que el alcornoque brote es teniendo un árbol al lado, que le dé sombra. Se han estado haciendo bosques mixtos, pero sin embargo, bosques mixtos es, deja que crezca el pino, siembra un alcornoque y después corta el pino cuando el alcornoque está alto. Tú ahora mismo te vas a una finca que es de dominio público, que es del Ayuntamiento de San Roque, el Pinar del Rey, y vas a ver que hay repoblaciones de pinos de la época de Franco y todavía no lo han cortado, ¿sabes? Entonces, bueno, el bosque en algunos sitios no se limpia ni se atiende. Hay que buscarle, como antiguamente, antes la gente, el monte no era una reliquia, porque la gente, antes de la revolución industrial, hacía picón en el monte. Ahora, como no tenga la subvención de la Unión Europea, pues prácticamente el que no tenga corcho, el monte lo que le está dando son problemas, ¿no? Uno de los peores enemigos que tiene nuestra alcornoque ahora mismo son los políticos. Mientras ya hay un vídeo de Félix Rodríguez de la Fuente de hace muchos años, no sé si lo has visto, que dice que, y es verdad, yo comparto eso al 100%, mientras que las decisiones del tema medioambiental, del tema forestal, de una gestión tan importante como es nuestra alcornoque, dependa de un político, esto no funciona. Tiene que ser de gente que entienda, que tenga criterio y que sepa de lo que habla y que lo escuchen. Yo estoy seguro que en la Junta hay muy buenos ingenieros de monte, muy buena gente, muy buenos especialistas. Está la guardería forestal, que tampoco lo escuchan. O sea, son decisiones políticas de gente que son ignorantes del monte. Y además no tiene consecuencias. Si yo cometo un error, un daño tan importante como este, que es un desastre ecológico, la seca, y tomo decisiones que no son acertadas, yo debería de pagar una responsabilidad, cuando aquí nadie tiene responsabilidad alguna. Tomo una decisión a espaldas de los técnicos y, bueno, no importa, se carga la alcornoque, pero no hay responsabilidad política alguna. El alcornocal en el campo de Gibraltar ha ido decayendo como consecuencia de una multifunción. Hay varios factores, uno es la sequía, después hay fenómenos de contaminación industrial y el tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Las emisiones que salían de las chimeneas de los barcos en el año 2020 iban a superar en 3 veces a las de tierra.
todo ese proceso afectaba al alcornocal. Y bueno, después de toda esa serie de impactos vienen los hongos, el Hipucilium mediterráneo, o vienen los ataques con la lagarta peluda, que arrasa literalmente todas las hojas en verano o en primavera del alcornoque. Esto ha disminuido los pies de alcornoque en casi un 20 un 30% en los últimos años. Y precisamente gente de los barrios que tenían un grupo ecologista se unieron a Verde Mar, y desde esa época hemos estado denunciando con Juan Luis González, con Alfonso Pesino y con varias personas más del ámbito ecologista, bueno, el problema del alcornoque, o sea que este problema viene de largo. No sé si tendré una revista ahí que hicimos hace 30 años, que se llamaba la revista Alimoche. Estamos cometiendo una ilegalidad porque este año, pues, no sé cuántas semillas de alcornoque hemos sembrado, pero te puedo decir que 5.000 y me quedo corto. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hay que hacerle un seguimiento. Nosotros somos como los mirlos también, ¿no? Hay gente en Algeciras que ha sembrado y hace un seguimiento, hay gente en los barrios que ha sembrado y hace un seguimiento, hay gente en la línea que ha sembrado y le están haciendo un seguimiento. Nosotros, por ejemplo, yo el otro día estuve haciéndole un seguimiento a árboles que habíamos sembrado en la Sierra Carbonera después de un quemado. Pero después, por ejemplo, cuando está el fin de semana va a haber poniente. Yo estoy seguro que ya mismo está aquí uno en la puerta de ahí con el coche diciendo, venga, vamos ahí que vamos a regar. Estamos sembrando en fincas privadas, mucho o sembramos en zonas de servidumbre. Los ayuntamientos son los que tienen que dirigir las repoblaciones forestales. Habría que hacer una memoria y todos los ayuntamientos tendrían que tener, como las juntas locales de incendios, una junta local de bosques, pero los ayuntamientos van demasiado rápido para, no sé, para mantener una cosa que no va a ser para los que estamos aquí, sino que va a ser para los próximos, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante grave, es una situación que nosotros hemos llevado al Parlamento Europeo en varias ocasiones, incluso fuimos en el 2016 a un meeting con distintos eurodiputados. Hemos dejado ya y pensamos que hemos dejado de trabajar, ¿no?, para intentar paliar lo que le está pasando al alcornoque, y estamos ya pensando en que dentro de 20, 30, 40 años, pues el Parque de los Alcornocales no se llamará Parque de los Alcornocales precisamente por la falta de este árbol. O bien el levante también, pero sobre todo el viento del sur, nos trae esa lluvia ácida. Aquí tenemos una zona que está protegida por este cerro de ese viento y podemos apreciar cómo está el alcornocal intacto. Está frondoso, está verde, está precioso. Y vamos pasando donde pega el viento del sur de lleno y el levante, vemos la cantidad de alcornocal que falta, se ha secado. Y eso es por la contaminación.
Buenos días, Andalucía. Ya no tengo miedo. Buenos días, Andalucía. No voy a mentar los pueblos, porque seguro que alguno se me quedaría atrás. Aquí estamos los corseros del sur de Andalucía, los camperos, gente del campo. Estamos luchando por un sueldo digno. Estamos luchando porque se nos escuche. Somos los portadores de un trabajo y una sabiduría única. Única. Tenemos en nuestras manos el poder, la sabiduría y el orgullo de llevar una causa para adelante. Estamos haciendo historia. Esto no se ha visto nunca. Esto se va a ver por primera vez. Y estamos creciendo. Vamos a ir a informar a una serie de cuadrillas que sabemos que van bajo los precios que hemos acordado. Pero vamos a ir con educación, como hemos ido otras veces. No quiero que nadie entre al trapo de que nos provoque y llegar a momentos que nadie quiere. Vamos a ir con educación y vamos a ganar otra vez la batalla. ¡Viva Andalucía y viva Coan!